Buenas tardes, yo soy Sandra Janet Giraldo Zuluaga, soy licenciada en Biología y Química, docente básica primaria en la Institución Educativa La Libertad en la sede de Paz Alto. Me invitaron pues a participar con ustedes sobre unos cuestionamientos acerca de educación. Pues yo creería que sí es útil, ¿cierto? Pues es el que estamos empleando y se evidencian unos resultados. ¿Que hay unos resultados muy bajos? Sí, pero eso se va como trabajando gradualmente. Como les digo, tiene muchas bondades. Por ejemplo, que todos trabajamos a través del mismo currículum, de los mismos estándares, de los derechos básicos de aprendizaje. Eso le sirve mucho a los estudiantes que digamos se tienen que cambiar de institución para que siempre estén como en los mismos conceptos, en los mismos temas, no se pierda esa continuidad, o sea, que no trabaje cada quien desligado y cada quien por su lado, sino que se maneje como cierta estandarización. Que queda corto, sí, queda muy corto porque no se tienen en cuenta muchos escenarios culturales, sociales, ¿sí? Económicos de la diversidad de población a la cual pertenecemos, digamos, en Colombia, el sector educativo, ¿cierto? Tenemos muchas diferencias, ¿sí? Y esas también tendrían que tenerlas en cuenta, diría yo, desde esos estándares, ¿cierto? Siempre están enfocados como a la población mayoritaria, pero resulta que esa población mayoritaria tiene muchas falencias, digamos, desde lo económico, ¿sí? Entonces no podemos como simplemente meterlos a todos como dentro de lo mismo. Tener en cuenta mucho ese contexto, ¿cierto? Ese contexto en el cual está involucrado el estudiante, digamos, su situación familiar, que ayuda, digamos, que responde a las necesidades. Sí, porque pues se trabaja a través de competencias, ¿cierto? No solamente competencias cognitivas, sino también competencias personales que se tratan de incluir desde la parte de los estándares. Primero, pues tener en cuenta que el gobierno realiza ciertos esfuerzos, ¿sí? Ellos tratan de disminuir esa brecha, digamos, en alimentación. Existen los programas como el PAE, existen los acompañamientos desde los psicoorientadores, desde el programa Todos Aprender, pero existen otras cosas, otras causas que son las que dificultan ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Yo que le cambiaría específicamente la forma como el gobierno mide las instituciones educativas. El gobierno mide cada institución de acuerdo al número de estudiantes. De acuerdo al número de estudiantes asigna docentes. De acuerdo al número de estudiantes asigna presupuesto. De acuerdo al número de estudiantes le asigna asesores o le asigna ayudas, ¿sí? Si yo voy y solicito una ayuda en la alcaldía de un municipio, ¿sí? Ellos van a celebrar el Día del Niño. Ellos van y celebran donde hay mayor cantidad de población. Como si los niños que están en un sector que son más pocos no tuvieran ese derecho. Pero es que a ellos les sirve impactar más en número, en masa. Yo le cambiaría eso. O sea, que todos tuvieran igual oportunidad de acceder de acceder a esos recursos, ¿cierto? A esas ayudas, a esos programas, no por el número ni la cantidad de estudiantes, ¿cierto? Por un lado. Si lo miramos en el sector urbano, ustedes miran un docente por 38 o 40 estudiantes. ¿A qué horas el profesor le revisa trabajos? ¿A qué horas el profesor le soluciona dudas? ¿A qué horas el docente está atendiendo todas las dificultades de esos estudiantes? Es que son muchos. Fuera de eso, el tiempo de clases, ¿sí? Es de 45 minutos en unas instituciones de 50. Ese tiempo es muy poquito, entonces haga la cuenta, sería un minuto por estudiante. ¿Usted qué alcanza a hacer en ese tiempo? ¿Sí? Por ese lado. Si a eso le sumamos la inclusión,
Sí, hablar de inclusión es muy bonito y es muy chévere, qué bueno que los niños con necesidades educativas especiales se puedan desenvolver en un escenario con los demás niños y puedan aprender a través de ellos, pero el docente está capacitado para eso. El docente está capacitado para, digamos, atender a un niño con lenguaje de señas. No, ni siquiera conocemos cada una de esas necesidades educativas especiales que existen y que y cómo manejarlas, ¿cierto? Y nos toca, fuera de un grupo heterogéneo de 40 estudiantes, tener un niño con necesidades educativas especiales. Si vamos a el sector rural, no, pero es que allá tienen 10 estudiantes, 8 estudiantes, es que es muy poquito, es porque el niño no aprende, pero es que el profesor es profesor orquesta. Mientras a uno le enseña a leer, al otro le enseña a pintar, al otro le enseña a cantar, al otro le enseña a sumar, al otro le enseña a dividir, al otro le enseña potenciación. Entonces está haciendo muchas cosas en la misma aula de clase, en el mismo tiempo. ¿Sí? Fuera de eso, si tiene el niño y no tiene la capacidad, el profesor se vuelve un 8 buscando qué hacer con ese niño. Sí, el gobierno nos está apoyando ahorita con los PIAR. Sí, pero eso es una cantidad de documentos más para llenar. De ahí a estrategias, eso simplemente le sirve a uno para medir el avance del niño, para poner ahí avances mínimos. Pues son más documentos, son más cosas que hay que atender. Es la población más difícil de tratar y de llevar, aparte de que nosotros tenemos que pasar notas, de que tenemos que sacar calificaciones, entonces se nos viene otra cosa encima. Sí, nos apoya con docente orientador en la institución que lo hay, ¿cierto? Porque no en todas las instituciones los nombran. Eso tiene que tener un número de estudiantes. El orientador escolar trata de brindarnos y apoyarnos con ciertas estrategias de manejo en el aula para las problemáticas. Pero si un orientador tiene 300, 400 casos en una institución pequeña, donde hay un solo orientador escolar, fuera de eso, no es solamente el problema cognitivo y académico con el niño, de la dificultad que se presente, sino que también el problema familiar. Es que la mayoría de los niños llegan a las aulas con problemas familiares y su único apoyo es el docente. Entonces, el docente busca orientación en otro porque nosotros no somos psicólogos. Escasamente estamos formados en pedagogía, que eso sería otra de las falencias y otras cosas que hay que cambiar el sistema de educación, la formación del docente. Entonces empezamos a ayudarle a resolver al niño el problema, nos apoyamos del orientador, pero no tenemos como esa continuidad. Hay veces uno se queda como en el limbo. Bueno, ¿y aquí qué sigo? ¿Y aquí qué parte sigue? El acompañamiento de los padres de familia, esa problemática que se presenta del núcleo familiar, cómo está conformado el núcleo familiar de los niños, eso genera muchas problemáticas en el aula y que nosotros no estamos en la capacidad de solucionarlos, ¿cierto? No tenemos la capacitación ni la orientación. Entonces, brindar más apoyo desde esa parte, desde la parte psicosocial, sería una de las cosas que yo le cambiaría al sistema, aparte pues de la inclusión pues de recursos, ¿cierto? De inyectarle recursos al sector educativo. La parte de evaluación. Nosotros nos miden los estudiantes con las pruebas saber. Las pruebas saber las aplican en los grados 3º, 5º, 9º y 11, ¿sí? Las pruebas saber el IFEX las diseña de una manera estandarizada, ¿cierto? Para un tipo de población. Volvemos a lo mismo. Ellos tienen en cuenta el contexto. En la mayoría de ocasiones no. No es lo mismo preguntarle a un estudiante de una comunidad indígena, así ellos tengan que se pone, uno cuando hace la inscripción pone si el estudiante es de comunidad indígena o no, pero igual los califican de la misma manera. Preguntarle sobre aspectos que el niño no conoce, o sea, sobre contextos que el niño no conoce. Un ejemplo, si nosotros estamos hablando del clima, entonces en la escuela rural manejamos el modelo pedagógico Escuela Nueva con base en unas cartillas que dio el comité cafetero, ¿cierto? Que son los que manejan y somos pues piloto.
Y en la cartilla dice que el niño llega al restaurante, que si es de acuerdo al clima, que pide la carta, que si en el clima está haciendo mucho frío, que el que pediría. ¿Ustedes creen que un niño del campo, un niño en la comunidad indígena, sabe que es una carta? ¿Sabe escasamente cuál es el plato típico de ellos? ¿Mm? Nosotros trabajamos desde el contexto, desde lo que tenemos a la mano, lo que tenemos alrededor. Eh, la pregunta en el IFEX vienen así, o sea, vienen muy generalizadas. Entonces, ¿por qué no les preguntan, si a eso vamos, a como ellos plantean ese tipo de preguntas, por qué no les preguntan un problema de matemáticas con la cosecha de café? Si les preguntan así, de pronto a los de nosotros les iría mejor, a los niños del sector rural, que a los niños del sector urbano, porque el niño no sabe, ¿cierto? Entonces, no tienen en cuenta el contexto, los contextos como tal. O sea, están demasiado generalizadas. Y si a eso vamos de población mayoritaria, entonces tendríamos que pararnos en donde están los niños de la población mayoritaria, ¿cierto? Que son los niños que no tienen la capacidad de conocer otras ciudades o que no tienen la capacidad de conocer dónde comprar cosas, ¿cierto? Los centros comerciales y todo ese tipo. Entonces tendríamos que pararnos desde ahí, ¿sí? Entonces yo creería que los resultados le iría mejor a los niños del campo que a los niños del sector urbano, o le iría mejor a los niños de una situación económica distinta que a los del sector público, que a los niños de mejores situación económica, si les preguntamos de acuerdo al contexto, ¿cierto? Entonces eso yo también lo entraría a mirar. Las dos son muy importantes, porque primero yo tengo que cumplir con unos estándares, ¿cierto? Con unos derechos básicos de aprendizaje, y eso obviamente va encaminado a que el niño aprenda conceptos, aprenda procesos, entienda su entorno, ¿sí? Y dé respuestas a los fenómenos y a las situaciones. Y en eso es muy importante enseñar a ser, porque el niño tiene que aprender la capacidad de poder resolver situaciones de manera conciliadora, de dar respuesta desde el punto de vista suyo, desde sus acciones, cómo perjudican a los demás o cómo benefician. Entonces en la escuela es donde estamos los docentes llamados a brindar ese espacio, a enseñarle al niño a resolver ese tipo de situaciones para su entorno familiar, para su contexto, su entorno escolar, ¿cierto? Por eso es muy importante las dos, porque entonces ahí atacamos no solamente, digamos, esa parte solo de conceptos, ¿sí? Que el niño un concepto lo puede aprender en un libro, el niño un concepto lo puede aprender en un video, pero cuando nosotros enseñamos desde la parte del ser, ¿sí? Desde la parte de lo que él es, desde la parte de lo que él quiere llegar a ser, ¿sí? Enseñamos entonces a generar como un entorno, como una comunidad diferente, como una comunidad más humana, ¿cierto? Más amigable, ¿sí? Entonces para mí las dos siempre deben estar articuladas, ¿sí? No es lo mismo enseñar simplemente matemáticas y que todo sea mecánico y ya. Enseñar ciencia para que el día de mañana, si el niño haga un descubrimiento, no le importe llevarse por encima al otro. No, hay que enseñarle también esa parte desde el ser, a ser personita, a vivir en comunidad, a resolver situaciones de su contexto. A mí me parecería muy importante que se fomentara la investigación desde los grados iniciales. Cuando nosotros trabajamos en investigación, los docentes, o sea, las personas como tal, lo hacemos cuando estamos terminando un pregrado, un posgrado, ¿cierto? Que entonces, tenemos que trabajar en investigación y apenas conocemos lo que es eso. ¿Por qué no empezar a fomentar eso desde niños, desde los chiquitos? O sea, esa capacidad de querer darle respuesta a las situaciones, ¿sí? Me ha parecido que es una ventaja, digamos, los proyectos Ondas de Conciencias, que como siempre por la falta de recursos no hay acompañamiento permanente cuando
cuando destinan los recursos, entonces los programas Ondas llegan, es un apoyo para el docente, no solamente desde la parte económica, sino como también desde la parte emocional. Uno siente que hay una puertica que uno puede tocar para poderle llevar al niño algo diferente de la ciudad, algo diferente del entorno, que él aprenda que en su entorno también hay cosas maravillosas que él puede explorar. Si hablamos del relevo generacional, a nosotros nos interesa que la gente del campo no se vaya, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Pero si la gente del campo no viene a buscar nuevas alternativas de sostenibilidad, ¿qué va a hacer? ¿Por qué no enseñarle al niño a investigar desde allá? ¿Por qué no enseñarle al niño desde la escuela del sector urbano que también puede hacer cosas interesantes desde la investigación, empezar a fomentarla desde pequeñitos? Entonces eso sería algo que yo le aumentaría y que fuera como una estrategia, pero desde la parte inicial, digamos en la parte de educación. De acuerdo a mi experiencia en el sector urbano y en el sector rural, pues primero, en el sector urbano es mucho, ¿cierto? En el sector urbano, la cantidad de estudiantes, como les decía ahorita, en el aula es muy compleja, pero bueno, están en el mismo grado, el profesor simplemente prepara la misma clase y trata como de darle continuidad. Los niños del sector urbano tienen acceso a plataformas, tienen acceso, la mayoría tienen celular o en sus casas tienen celular, tienen al menos señal, ¿cierto? Se pueden comunicar, tienen un vecino, tienen una biblioteca, ¿sí? O sea, tienen otras cosas que el sector rural no tiene ni en sueños, ¿sí? Los niños del sector rural, en muchos casos, de acuerdo a nuestra geografía, ¿sí?, que ustedes saben es un poquito compleja, no hay ni siquiera operador que tenga cobertura, ¿sí? Ni el celular lo tiene, ni se pueden llamar. Entonces, si tienen datos o el papá tiene plática para recargar el celular, se tienen que pegar 2-3 horas hablando pues de una vereda que esté cerca a la cabecera municipal, porque también hay otras que quedan muy lejos sin ni soñar, ¿cierto? Miren, por ejemplo, ahorita las dificultades que estamos enfrentando, donde se ha hecho tan evidente esa inequidad en este país. No tanto, digamos, del sector rural y el sector urbano, en el sector público y en el sector privado. Las diferencias son enormes. Si se quejan los padres del sector privado que no tienen tiempo de acompañar a sus hijos, que la mamá ya no tiene la capacidad, han vuelto a la parte de que están súper estresados porque la mamá se le olvidaron muchos conceptos. Ahora diga una mamá en el sector rural que escasamente sabe leer o escribir y tiene que apoyar a su hijo. No tiene acceso a internet, no tiene un computador, y así lo tuviera, así digamos que se lo vamos a llevar, ¿a qué hora se lo enseñamos a manejar? No es que cuando no estábamos en pandemia, nosotros tenemos 7 computadores para 20-30 estudiantes, y cuando se dañan, adivinen quién los arregla. Eso sí queda dañado. No hay recursos, no hay con qué mandarlo a arreglar, hay que esperar a que los vuelvan a dotar. Entonces, partan desde ahí. Acá los niños del sector urbano tienen muchos colegios grandes, tienen mayor cantidad de recursos porque tienen mucho número de estudiantes, que como les decía yo, así se distribuyen los recursos en educación para los colegios. Pues ellos les queda más fácil comprar una plataforma y entonces ahí le ponen las tareas. Pero ustedes han escuchado de profesores, digamos, del sector público, con 800 mensajes de WhatsApp para revisar, porque los niños no tienen acceso a la plataforma o no tienen internet. Pero entonces ustedes se preguntan cómo estamos haciendo los docentes del sector rural. ¿Cómo llegamos a cada estudiante? Vía telefónica, los que tienen teléfono, y los que no,
pues entonces toca que vaya donde el vecinito y espere a la hora que lo va a llamar la profe. Si es que la profe tiene minutos para llamarlo, porque es que a nosotros no nos están pagando el plan de celular. Eso toca, el profesor tiene que poner de su bolsillo y de su corazón. Si usted simplemente no quiere, no le interesan sus estudiantes y no le interesa nada, usted dice, no, yo no tengo cómo hacerlo. Pero la mayoría, diría yo, de mis compañeros están poniendo de todo. Si ustedes ven noticias, hay profesores que están recorriendo distancias para llegar finca a finca a llevar una guía, para poderle explicar un poquito a sus estudiantes. Y los niños, su única distracción era la escuela, el recreo, ir a ver al profesor, ir a verse a sus compañeritos. Algunos se pegan horas de caminadas para ir a estudiar. Y a ellos no les da pereza, uno les dice a ellos, mañana no hay clase, ellos no se ponen felices, como en el sector urbano. Es que los niños del sector urbano tienen televisor, tienen parabólica, tienen Netflix, o sea, tienen muchos más accesos a otros tipos de información, a otros tipos de maneras, o sea, de maneras donde buscar conocimiento o entretenimiento. Los niños del campo no. Entonces miren que las brechas son enormes y estamos hablando de un sector económico, de una población, de un sector económico bajo, pero las diferencias son grandísimas. Un niño en un colegio urbano tiene un laboratorio grande, tiene, como les digo yo, tiene mayor cantidad de recursos, obviamente tiene más gastos, pero tienen varios profesores, ¿cierto? Tienen ese relevo en asignaturas en la mayoría de casos. En cambio, los estudiantes del sector rural siempre ven las mismas caras. Nosotros somos como su principal contacto con el medio exterior. Para ellos es tan importante el docente en el sector rural. No solamente es un apoyo para los niños, sino para las familias. Las mamás que quieren ser escuchadas, las mamás que necesitan desahogarse con alguien, porque es que la presencia del Estado en el sector rural es el docente. Es la única presencia del Estado. Es si el profesor quiere ayudar y el profesor quiere ir y enseñarle a hacer una carta para la EPS, enseñarle a ir a pedir algo en la administración municipal, a decir a quién puede llamar. Es más, muchas veces hasta el número de teléfono. Es el docente el que se lo consigue y es el docente que va y toca la puerta. En el sector urbano, pues el docente a qué horas va a hacer todo eso, por Dios, con toda esa cantidad de estudiantes que tiene. Si ustedes miran los resultados, sí, los colegios privados les va muy bien, sí, pero es que los colegios privados no tienen, en sus aulas, no tienen tantos estudiantes por maestro. Fuera de eso, y que tienen los recursos, los niños están bien alimentados, están bien transportados, están bien vestidos, pasean fuera del país, tienen acceso a muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces, y el docente jamás tiene que ver en la vida como familiar, ¿sí? Porque ahí hay un distanciamiento. El docente no se tiene que preocupar por esa parte. En el sector público sí, y en el sector rural aún más nos tenemos que preocupar por esa parte. ¿Qué más les digo yo? Que una cosa que muy importante que no se me pase, las oportunidades. Mire, los niños del campo, los niños, niñas y adolescentes del campo no tienen las mismas oportunidades de educación continuada que tienen las personas del sector rural, del sector urbano. Las universidades, hablemoslo de Caldas, las universidades públicas, la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional, como ustedes bien lo saben, se mide para entrar a la de Caldas, el ingreso es por el IFEX, ¿cierto? En la nacional es por el examen. Para eso el niño debe tener muy buena formación. Si usted pone a competir un niño del sector rural con un niño del sector urbano, ¿quién tiene más posibilidades de acceder a ese servicio de formación profesional? Las tiene el niño del sector urbano. Pero usted pone a competir un niño del sector urbano de público con uno del sector privado, pues el niño del sector privado, ¿sí? Porque tiene la capacidad de pagar un pre-IFEX, ¿cierto?
Entonces esos cupos que son limitados siempre están, o sea, como que van derechito. Por un lado, las universidades van a los colegios y hacen sus programas en el sector urbano y les muestran cuáles son sus carreras y cuáles son los beneficios. En el sector rural eso no se da. Eso no se da, es lo que el profesor le quiera contar, es lo que el profesor le pueda ayudar, si el profesor lo conoce, ¿cierto? Ustedes conocen de los programas de Jóvenes en Acción, donde el estudiante, si pasa a la universidad, le dan residencias, le ayudan con sostenimiento, son programas del gobierno, son programas muy buenos. Pero pues en Caldas no todos tienen acceso a ellos, porque es que los cupos de las universidades de Caldas se las están llevando otros departamentos. Y eso a mí me parece muy triste, porque si bien sabemos, esas universidades se sostienen con recursos del Estado, también se sostienen con los recursos del departamento, de las personas que trabajan acá, ¿cierto? Que trabajamos con nuestros impuestos. ¿Por qué no pensar en brindarle a un estudiante la posibilidad de que el mejor IFEX, no le regalemos nada, pero el mejor IFEX de un municipio pueda tener acceso a la universidad pública, pueda seguir su educación? Sí, las universidades tienen programas a distancia, las universidades, la Universidad de Caldas en su programa CERES, en el programa que tiene en Pensilvania, sí, tiene acceso, pero eso tiene unos costos que para las familias es muy difícil asumir. Entonces solamente la persona que, cuando ya la persona está más grandecita y está trabajando y se ayuda, entonces puede acceder a ese recurso, pero los demás no pueden. Primero, no conocen que existen esos programas, y segundo, pues los resultados de las pruebas, lo que yo les decía ahorita, no los dejan acceder. Entonces, qué bueno sería que también se vinculara, digamos, como esos espacios para que el estudiante pudiera tener una educación continuada. O sea, eso es como una manera de motivar al estudiante para que le vaya bien en el IFEX, para que obtenga un buen resultado, pero también que esas pruebas, o sea, miran también como tengan en cuenta también como los contextos, o sea, si voy a hablar desde un contexto mayoritario, pero también incluir un contexto de un nivel social distinto, ¿cierto? Entonces, pues espero pues que mis respuestas estén como acordes a sus necesidades, que les haya servido como para contextualizarse y darse cuenta un poquito de la problemática de educación en el sector, ¿cierto? En este caso, sector rural. Y muchas gracias por la invitación.